El escalador estándar aplica la siguiente transformación a cada columna de la matriz de variables independientes. X menos la media de la columna sobre la desviación estándar de la columna. Esto causa que cada columna de la matriz de variables independientes tenga media cero y desviación estándar unitaria. Esto se debe a que muchas técnicas suponen que los datos ya se encuentran estandarizados. Entre ellas se encuentran las redes de funciones de base radial y las máquinas de vectores de soporte. Este escalador también se utiliza cuando una característica tiene una varianza muy diferente a las restantes, ya que esto afecta el aprendizaje del modelo y causa que la variable tenga dominancia de la función objetivo. Es decir, afecta la función de score utilizada cuando se entrena el modelo. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset Penguins que se encuentra disponible en Seaborn. Para su carga utilizamos la función loadDataset. Y nuestra data va a ser la columna flipperLength en milímetros de este dataset. Para efectos explicativos, vamos a renombrar la columna como original. Ahora, en la celda 2, vamos a construir el escalador y lo vamos a aplicar a la data seleccionada. Para ello, almacenamos una instancia del estándar scaler en la variable estándar scaler. Noten que el estándar scaler, el objeto, tiene la S inicial mayúscula, mientras que la variable tiene la S inicial minúscula. Los parámetros del constructor son los siguientes. WithMin, que es un booleano que indica si los datos se deben centrar, es decir, si se resta la media. Y withStd, que es otro booleano que indica si la variable, después de restar la media, debe ser dividida por la desviación estándar. Una vez tenemos el transformador creado, hacemos fit a la data disponible. De esta forma, entonces, se va a calcular para cada columna del dataset de entrada la media y la desviación estándar. Nótese que estos parámetros no deben cambiar cuando tengamos nuevos datos disponibles, ya que afectaría el desempeño del modelo. Para aplicar este transformador a la data, llamamos la función transform. Esta recibe la data original y devuelve la data escalada. El resultado lo vamos a almacenar en la columna transform del dataset data. Como resultado de la celda 2 tenemos entonces una variable llamada data. Esta contiene la columna original y la columna transform. Para visualizar el efecto de la transformación, en la celda 3 vamos a construir un gráfico de scatter donde en el eje X va la data original y en el eje Y la data transformada. Para construir el gráfico utilizamos la función joinPlot de Seaborn. Esta recibe el nombre de la columna que va en el eje X, el nombre de la columna que va en el eje Y, el data frame y el tipo de gráfico que es scatter. Con el resto del código cambiamos las dimensiones del gráfico en pantalla. Como podemos observar de la figura, esta transformación es aproximadamente lineal y mapea del rango de los datos originales que va más o menos entre 170 y 230 a más o menos el menos 2,2. Noten entonces que la gráfica de scatter es una línea recta y que la transformación de los datos es aproximadamente igual. En la parte superior tenemos el histograma de los datos originales y en la parte vertical tenemos el histograma de los datos transformados. Como se puede observar, las distribuciones son prácticamente iguales. Este transformador contiene dos atributos, min con guión bajo y scale con guión bajo. Cada uno devuelve un array con un elemento por cada columna del dataframe original y contienen respectivamente las medias de las columnas y las desviaciones estándar. El transformador min más scaler permite llevar cada columna del dataframe de entrada al rango 0,1.
Para ello, aplica la siguiente transformación. X, que es un valor en la columna, menos el mínimo de la columna dividido el máximo de la columna menos el mínimo de la columna. Min-max scaler es un transformador que usualmente se usa como alternativa al transformador estándar scaler, sobre todo cuando hay varianzas muy pequeñas que causan que los datos sean escalados a valores muy grandes. Es decir, este transformador es robusto ante desviaciones estándar muy pequeñas. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset Penguins disponible en Seaborn. De este vamos a cargar en la variable data la columna flipper_len en milímetros y vamos a renombrarla como original. De esta forma, data es un data frame con una sola columna llamada original. Seguidamente construimos una instancia del objeto min-max scaler. Para ello llamamos el constructor con los siguientes parámetros. Feature range, que es el rango al cual se van a transformar los datos, es decir, es posible especificar un rango diferente al 0,1 como una tupla. Este es el valor por defecto. Y el parámetro clip, que por defecto vale false. Cuando el valor de este parámetro clip es verdadero y se hace la transformación de los datos, aquellos valores más allá del valor máximo y mínimo son cortados al rango especificado en feature range. Para aplicarlo a los datos, utilizamos el método fit, el cual recibe la matriz o data frame de variables independientes. Seguidamente, creamos la columna transform de la variable data, la cual es igual a la llamada de la función transform del min-max scaler aplicada a la variable data como tal. Dado que data tiene una sola columna, nos va a devolver también una columna de salida y esta se asignará a esta nueva columna llamada transform. Para visualizar el efecto de esta transformación, vamos a crear un gráfico de scatter que tiene en el eje X la data original y en el eje Y la data transformada. Para ello llamamos la función joinPlot, que recibe como argumentos el nombre de la columna que va en el eje X, el nombre de la columna que va en el eje Y, el data frame y el tipo de gráfico. Y el resto del código es para ajustar el tamaño por defecto de la figura. Como pueden observar, la data original es escalada al rango 0,1 y la distribución de los datos, la cual puede verse a partir de los histogramas, es idéntica y solamente difiere en el eje X de cada histograma por efectos de escala. Min-max scaler retorna los siguientes atributos: el vector de valores mínimos por cada columna, scale, que es el factor de escala, el cual es igual al máximo menos el mínimo de la data transformada dividido el máximo menos el mínimo de la data original con que se hizo fit. El data min, que es el valor mínimo visto en los datos por columna. Data mass, que es el valor máximo visto por columna en la data. Y el rango de cada columna, el cual se calcula como el máximo menos el mínimo. El valor de cada uno de estos atributos es un array, que en nuestro caso tiene dimensionalidad igual a 1, dado que tenemos una sola columna de entrada. El transformador mass_scaler escala los valores dividiendo cada columna por su valor máximo absoluto. De esta forma, los valores mapeados están limitados al intervalo -1 más 1. Sin embargo, esto no quiere decir que en la columna aparezcan explícitamente -1 más 1 dividido a la división por el valor máximo absoluto en ella. Esto es, si el valor máximo es positivo, aparecerá el valor más 1. Y si el valor máximo es negativo, aparecerá el valor -1. Para ejemplificar el uso de este transformador, vamos a utilizar la base de datos Penguins que está disponible en Seaborn. En la línea 5, creamos la variable data que contiene únicamente la columna flipper_len en milímetros
Este es un data frame de pandas. Seguidamente, en la línea 6, renombramos la columna como original. Para su uso, importamos el transformador en la línea 1. Seguidamente, en la línea 3, creamos una instancia y la almacenamos en la variable maxAppsScaler. En la línea 4, entrenamos el transformador con la data, es decir, se obtiene y se almacena el valor máximo absoluto por cada característica, el cual se utiliza posteriormente para el escalado cuando usamos transform. En la línea 6 aplicamos el transformador a los datos utilizando el método transform. Este recibe como argumento la variable que contiene los datos. Dado que data contiene una sola columna, el resultado es también una columna transformada, la cual es almacenada en una nueva columna llamada transformed, también en el data frame data. Para visualizar el efecto de la transformación, utilizamos la función joinPlot de Seaborn. Esta recibe como argumentos el nombre de la columna con los datos originales, que es el eje X, la columna con los datos transformados, que es transform, el data frame y el tipo de gráfico. El resto de código permite establecer el tamaño de la figura. Como se puede observar en la gráfica, los valores originales son transformados al intervalo aproximadamente 0.74 a 1, dado que el valor máximo de la columna es positivo. La gráfica de scatter muestra también que la transformación es lineal y que la distribución de los datos no cambia, solamente estamos transformando linealmente el rango de los datos. Dentro de los atributos del objeto se encuentran scale, que es el factor de escalado por cada característica, y maxApps, nota de guión bajo al final, el cual indica el valor máximo por columna. RobustScaler es un tipo de transformador que remueve la mediana y escala los datos de acuerdo con el rango intercuartil para cada columna. El método de escalamiento implementado en este transformador es robusto a outliers o puntos atípicos. Esto hace que su uso pueda mejorar el desempeño de los modelos que se utilizan normalmente en Machine Learning. Esto se debe a que la estandarización del dataset es un requerimiento común para muchos estimadores en la parte de Machine Learning. Esta estandarización usualmente es realizada utilizando la remoción de la media y el escalamiento a la varianza unitaria. Sin embargo, la presencia de outliers genera una influencia en el cálculo de la media y la desviación estándar. Es decir, producen variaciones en estos cálculos y en estos casos donde hay outliers se genera una influencia negativa sobre los modelos o estimadores. Esa es entonces la razón del uso de este tipo de transformador. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset Penguins que está disponible en Seaborn. Este data frame es cargado a la variable Penguins. En la línea 5 almacenamos en la variable data un data frame que contiene únicamente la variable flipperLength en milímetros del data frame Penguins. Tal como se ha realizado en otros ejemplos, en la línea 6 renombramos la columna a original. En la línea 3 almacenamos una instancia de este transformador en la variable RobustScaler. Noten que la R es minúscula. Los parámetros del constructor son los siguientes. WithCentering es una variable booleana que por defecto tiene el valor igual a true. Cuando es true, los datos son centrados antes del escalado. WithScaling es otra variable booleana que por defecto tiene el valor igual a true. Cuando es verdadera, los datos son escalados al rango intercuantil. QuantileRange es una variable que recibe una tupla con dos posiciones, la cual indica los valores del rango intercuantil que van a ser utilizados para el cálculo de la escala. UnitVariance es una variable booleana que indica si los datos deben ser escalados tal que tengan una varianza de 1. Su valor por defecto es false. Una vez tenemos una instancia del transformador, pasamos
a realizar el entrenamiento utilizando el método FIT. Este recibe el data frame, que en nuestro caso será la columna original. Para realizar la transformación de los datos, utilizamos el método transform de la instancia del transformador que hemos creado. Este va a recibir, en nuestro caso, la columna a ser transformada. El resultado es almacenado en la columna transform de nuestro data frame almacenado en la variable data. En la celda 3 procedemos a graficar el diagrama de scatter de la columna original versus la columna transformada. Como pueden observar, la transformación para este caso en particular es aproximadamente lineal y hay un ligero cambio en la distribución de los datos. Notemos entonces que los dos histogramas son espejo el uno del otro y son bastante similares, no son diferencias apreciables entre ellos. Los atributos center y scale, ambos con guión bajo, contienen entonces los centros y los factores de escala utilizados para cada una de las características en el dataset. QuantiTransformer es un método que transforma las características para que sigan una distribución normal o uniforme. Este método tiende a dispersar los valores más frecuentes en los datos y adicionalmente reduce el impacto de los outliers. Al igual que para otros transformadores, se aplica a cada columna del dataset de forma independiente. Ahora, cada columna es transformada usando la siguiente fórmula. La inversa de la función g es aplicada a f de x, donde f es la distribución acumulada de las características y g a la menos 1 o g inversa es la función cuartil de la distribución deseada, ya sea la función normal o la función uniforme. Para su uso vamos a utilizar el dataset Penguins disponible en Seaborn. El data frame es almacenado en la variable Penguins. La variable data contiene un data frame con únicamente la columna flipper len en milímetros. Seguidamente, en la línea 6, renombramos la columna flipper len por original. En la celda número 2, vamos a crear una instancia del transformador donde la distribución de salida va a ser uniforme. Los parámetros del constructor van a ser los siguientes en este caso. En quantiles, que es la cantidad de cuartiles a ser computados, que por defecto son 100. Output distribution, que es la distribución de salida, que en nuestro caso va a ser uniforme para este ejemplo. Subsample, que es un número entero, que indica el número máximo de muestras a ser estimadas para los cuartiles y que tiene fines de eficiencia computacional. Finalmente, un random state, que contiene la semilla del generador de aleatorios. Al igual que para otros transformadores, este transformador debe ser entrenado utilizando el método FIT. Este recibe, en este ejemplo, la columna de datos originales. Luego aplicamos el transformador utilizando el método transform a la columna de datos originales. El resultado es almacenado en una nueva columna llamada transform uniform. En la celda número 3 vamos a crear otra instancia de QuantiTransformer. En este caso, la distribución de salida será la normal. Los demás parámetros los dejamos iguales. Al igual que en la celda anterior, el transformador debe ser ajustado a los datos utilizando el método FIT. Seguidamente, utilizamos el método transform para transformar la columna de datos originales. Los datos transformados son almacenados en la columna transform normal del data frame data. En la celda número 4 tenemos un diagrama de scatter en el cual los datos originales aparecen en el eje X y los datos transformados para la distribución uniforme en el eje Y. Como se puede observar, esta transformación es no lineal y hay una dispersión en la parte central de la data que corresponden a los datos más frecuentes. Noten entonces la forma de la figura y cómo la distribución original tiene un pico en este punto, un valle acá,
y un nuevo pico mucho más pequeño en esta sección, mientras que el histograma de los datos de salida es aproximadamente uniforme. En la celda número 5 tenemos el mismo diagrama de scatter, pero para la distribución normal. Como pueden observar, la salida es aproximadamente lineal en esta parte, aproximadamente, no tanto como en las demás transformaciones, y hay presencia de outliers. Por otra parte, tenemos en la parte superior el histograma de la data original, el cual tiene 2 puntos de máxima aproximadamente, un valle en la parte central, mientras que el histograma de la variable transformada normal sigue aproximadamente una distribución normal. Noten que acá tenemos también un bin asociado a este dato, mientras que acá tenemos otro bin asociado a este dato. Los atributos del transformador son los siguientes. En quantiles, que es la cantidad de cuartiles utilizados. Quantiles, noten el guión bajo, que son los cuantiles que se han utilizado. Noten que estamos graficando para la normal, estamos sacando el dato de la normal, y aproximadamente la data aparece o inicia en el 172. Seguidamente, este vector termina en aproximadamente 231, que es el dato máximo de la data. El atributo references con guión bajo contiene los puntos equivalentes calculados para la data que teníamos en la celda anterior y que corresponden a la transformación con la cual se calcula el G a la menos 1. Power Transformer es un método que aplica transformaciones de potencias para llevar la distribución de los datos a una que sea lo más cercana posible a la distribución normal. Este método implementa una familia de transformaciones monotónicas y paramétricas. Es particularmente útil para datos heteroscedásticos o para situaciones en las cuales la normalidad es deseada. Este método aplica las transformaciones de Geo-Johnson y Box-Cox. La transformación de Geo-Johnson admite valores positivos y negativos, mientras que Box-Cox requiere datos estrictamente positivos. Para ejemplificar esta transformación, vamos a utilizar la columna bitlen de la base de datos Penguins disponible en Seaborn. Para efectos de este ejemplo, la columna original bitlen va a ser renombrada como original. En la celda número 2, voy a hacer la transformación utilizando el método de Box-Cox. Para ello, creo una instancia del transformador donde la variable en que se almacena se llamará PowerTransformer-Box-Cox. El constructor recibe los siguientes parámetros. Method, que es el nombre de la transformación, la cual puede ser Box-Cox o Geo-Johnson. Y standardize, que es una variable booleana que tiene por defecto valor igual a true. Cuando es true, se aplica una transformación en la cual los datos resultantes tienen media cero y varianza unitaria. Esa transformación es aplicada después de aplicar la transformación de potencias indicada por el parámetro method. En la línea 12 entrenamos el transformador utilizando fit y en la línea 14 asignamos a la nueva columna Box-Cox del DataFrame Data la columna original transformada utilizando este Power Transformer Box-Cox. En la celda 3 realizamos otra transformación, pero utilizando el método de Geo-Johnson. En este caso realizamos el fit con el dataset original y almacenamos en la columna Geo-Johnson la columna original transformada. La celda número 4 contiene un diagrama de scatter donde se comparan los datos originales con el resultado de aplicar la transformación de Box-Cox. Noten que la transformación es aparentemente lineal, pero en la gráfica se observa una pequeña curva con concavidad hacia la esquina superior izquierda. Ese es el efecto de la transformación como tal. Por otra parte, hay una ligera variación en los histogramas,
de la data original y los datos transformados con Boxcox. Esta diferencia se puede observar, por ejemplo, aquí en el cuarto bin, tercero y cuarto en esta parte, y tercero y cuarto en esta parte, donde la diferencia es un poco mayor para los datos con Boxcox. Igualmente, también se puede observar una diferencia en los 3 bins finales de la data original y los 3 bins finales de la data transformada, donde el tercer bin, aproximadamente donde tengo el mouse, tiene un valor más alto que el que aparece en la data original. Otras diferencias también pueden ser observadas en el resto del histograma. En la celda número 5 tenemos el diagrama de scatter, donde se compara la data original versus la transformada utilizando GeoJOHNSON. Al igual que para la transformación de Boxcox, esta es aproximadamente lineal según se puede ver en el gráfico, pero tiene una ligera curvatura. Las diferencias, igual que en el caso anterior, pueden observarse principalmente en los bins finales de la data transformada y la data original, donde hay diferencias bastante importantes. Estas se ven alrededor del tercer bin, acá y acá, y después de este que es más alto, dos iguales en la data transformada, mientras que son diferentes en la parte de la data original. Otras diferencias pueden ser encontradas comparando otras barras de ambos histogramas. Ambos transformadores contienen como atributos los lambdas calculados para cada una de las columnas del data frame original. En este caso, la primera corresponde a Boxcox, mientras que la segunda corresponde a GeoJOHNSON. Noten que los valores son bastante similares. Normalizer es un transformador que se aplica comúnmente a problemas de procesamiento de texto y clustering. Ese transformador normaliza cada muestra o ejemplo o patrón individualmente para que su norma sea unitaria. Es decir, para la matriz de características normaliza a través de las filas. La norma puede ser L2, L1 o máximo. Para ejemplificar su uso, vamos a tener la siguiente matriz de NumPy que contiene números enteros y representa la matriz documento término o matriz término frecuencia. Esta se almacenará en la variable tf. En la celda número 2 se presenta un ejemplo del uso de un normalizador que utiliza norma L2. Al igual que con otros normalizadores en scikit-learn, creamos una instancia del objeto normalizer, el cual tiene como único parámetro la norma. Esta puede ser L1, L2 o max. En nuestro caso tenemos L2. Esta instancia es almacenada en la variable normalizer L2 norm que tenemos en la parte superior de la celda. Seguidamente hacemos entrenamiento y posteriormente la transformación con el método transform. El resultado lo almacenamos en la variable tf_l2norm y su contenido lo tenemos a la salida de la celda. En la celda número 3 tenemos la verificación del cálculo. Para ello, elevamos cada elemento de la matriz al cuadrado y luego sumamos a través de las filas. Como resultado, vemos entonces que la suma de elementos al cuadrado a través de las filas siempre da 1. Ese es el objeto de este normalizador. En la celda número 4 tenemos una instancia del normalizador, pero con norma igual a max. Es decir, se obtiene el valor máximo a través de la fila y todos sus elementos son divididos por este máximo. De esta forma, el máximo en cada fila tiene que ser 1 y el mínimo 0. Porque la matriz documento término nunca tiene elementos negativos. Ordinal Encoder es un transformador que permite procesar características que son categóricas. Para su uso vamos a crear un data frame que contiene las columnas sex, from, uses. Sex puede ser male, female, non-binary. From es from USA, from Europe, from America
y uses es Safari, Firefox y Chrome. Para su uso creamos una instancia, la cual almacenamos en la variable ordinal encoder, donde la O es minúscula para diferenciarla del objeto. Sus parámetros son los siguientes. Categories, que puede ser el string auto, valor por defecto, o que puede ser una lista. Cada elemento de la lista es una categoría que se espera para la columna yesima. Noten que cuando utilizo listas, supongo que el usuario, en este caso yo como modelador, conozco exactamente las categorías existentes en cada columna del dataset. El parámetro dtype, que indica el tipo de dato, formato NumPy, en el cual se codificará la nueva matriz resultante. Tenemos otro parámetro para indicar el manejo de datos desconocidos, por defecto genera un error, y otro parámetro para indicar valores desconocidos. El primero indica cómo se manejan categorías categóricas desconocidas, las cuales aparecen durante la transformación de los datos. El segundo indica cómo se codificarán las categorías para categorías desconocidas. Para su uso se utiliza el feed para entrenar el codificador y transform para aplicarlo a nuevos datos. En este caso entonces, esta sería la salida. Para su interpretación requerimos entonces observar el atributo categories. Este indica entonces que para la primera columna, noten que eso es una matriz de raíz, la primera columna es entonces female, male, non-binary. La segunda codifica from America, from Europe, from USA. Y la tercera codifica el Chrome, Firefox y Safari. Y tenemos entonces para las columnas los correspondientes valores. One-Hot Encoder es un transformador ampliamente conocido para codificar variables tipo categoría. Para explicar cómo opera la transformación, vamos a crear un data frame con las columnas sex, from, uses. La columna sex puede ser male o female, from, US, Europe, uses, Safari, Firefox. El objetivo de esta transformación es crear por cada valor posible de la columna una columna nueva en el data frame de salida. Y este está codificado como 0 o 1, es decir, sex es female o no es female. Entonces, para el primero, male en columna female no es male, sí es female. Para la segunda columna, si es male, no es male. Para la columna from, ¿es Europe o no es Europe? Y así sucesivamente. En este punto es muy importante aclarar que no se puede utilizar la función getDummies de pandas. Esto se debe a que getDummies codifica directamente el data frame de entrada. Ahora, si hay un valor nuevo en una columna, este será agregado a las columnas del data frame de salida y por tanto tendremos matrices distintas que fueron utilizadas para el feed y para el transform. Esto hace que no se pueda utilizar el modelo. Es decir, si por ejemplo durante el uso del modelo, la aplicación, en la columna sex tenemos un non-binary, la transformación en productivo debería generar un error porque tenemos un valor que es desconocido y que no estaba presente durante el entrenamiento del modelo. Para su uso, creamos entonces una instancia de One-Hot Encoder y la almacenamos en la variable One-Hot Encoder. Los parámetros del constructor son los siguientes. Categories, que puede ser un string llamado auto o una lista. El string auto que tenemos acá por defecto indica que las categorías serán determinadas automáticamente del dataset de entrenamiento. Cuando es una lista,
se espera que la iésima componente contenga las categorías esperadas para esa columna. El parámetro drop tiene por defecto el valor none y especifica la metodología a utilizar para eliminar una de las categorías por cada columna del dataset de entrada. En este caso, none indica que permanecen todas las características, es decir, el valor por defecto. Cuando es first, se elimina la primera categoría de cada columna. Si solamente existe una categoría, la columna completa será eliminada. Cuando drop es if binary, se removerá únicamente la primera categoría cuando la columna tenga únicamente dos categorías. Columnas que tienen una o más de dos categorías se dejan intactas. Cuando drop es un array, la componente iésima indica la categoría que será eliminada de X columna Y. dtype indica el tipo de formato numérico, en este caso se especifica como tipo de dato en NumPy, que tendrá la matriz de salida. El parámetro handleUnknown indica cómo se realiza el tratamiento de errores. Específicamente indica si se debe generar un error o se debe ignorar la presencia de categorías desconocidas. Al igual que con los otros transformadores, entrenamos el transformador con fit y lo aplicamos a la data con transform. Este es entonces el resultado de la aplicación como tal al dataset de ejemplo. En la celda número 4 tenemos entonces la lista de categorías. Tenemos un array de NumPy por cada categoría de cada columna. En nuestro ejemplo, las dos primeras columnas corresponden a sexo, las dos siguientes a from y las dos últimas al tipo de navegador. Noten entonces que para nuestro ejemplo en particular, una columna codifica female, mientras que la otra codifica male. De las siguientes dos, una codifica Europe, la otra codifica US, y de las dos últimas, una codifica Firefox y la otra Safari. K-Bin Discretizer es un transformador que asigna los datos de una columna a los correspondientes bins o columnas que tiene un histograma. Para ejemplificar su uso, vamos a crear la siguiente matriz de números en punto flotante, la cual aparece a la salida de la celda. Seguidamente creamos una instancia de este transformador. Los parámetros son la cantidad de particiones o bins y se genera un error cuando ese valor es menor de 2. Aquí estamos diciendo entonces que la primera columna tiene 3 particiones, la segunda 2 y la tercera 2. El segundo parámetro es encode, cuyo valor por defecto es ordinal, y es el método utilizado para codificar la salida transformada. Puede tomar valores de one hot dense y ordinal. Strategy define la estrategia a utilizar para definir los anchos de las particiones o bins. Esta puede ser uniforme, en la cual todas las particiones tienen el mismo ancho. Quantile, en el cual las particiones asociadas a cada característica tienen siempre el mismo número de puntos. Y K-means, que indica que los valores en cada bin tienen el mismo centro para una distribución de 1D cuando se aplica el algoritmo de clustering de K-means. Finalmente se tiene dtype, que indica el tipo de dato con el cual se devuelve la matriz transformada. Para aplicarlo a nuestra matriz X, primero hacemos el fit y luego el transform. La salida de la celda contiene entonces el resultado de aplicar a cada columna el transformador indicado. Nótese entonces que la primera columna de los datos era 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y se parte en 3 grupos o particiones, 3 bins, y esta es transformada a 000, 111 y 222.
los cuales indican el bin al cual fue asignado el dato. El resto de las columnas tienen igual información. El atributo binEdges contiene para cada columna los bordes de los bins o particiones. Aquí tenemos primera columna, segunda columna, tercera columna. Y nbins que contiene la cantidad de particiones para cada feature o columna de la matriz X. El transformador binarizer permite convertir variables reales a los valores 0 y 1. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar la siguiente matriz de NumPy, en la cual las filas corresponden a los ejemplos y las columnas son las features o variables independientes. Esta matriz vamos a almacenarla en la variable X mayúscula. El constructor de este transformador contiene un único parámetro llamado threshold. Cuando se aplica el transformador, los valores de la matriz X que son menores o iguales a este límite son reemplazados por 0 y en caso contrario son reemplazados por 1. Para su uso, se debe realizar el entrenamiento usando el método fit, el cual recibe la matriz X. Una vez ha sido entrenado, la transformación puede ser aplicada utilizando transform. Para el ejemplo presentado, el threshold es 0.5, es decir, valores menores o iguales a 0.5 son reemplazados por 0 y en caso contrario son reemplazados por 1. Por ejemplo, el 0 que tenemos acá es reemplazado por 0, el -1 que tenemos acá es reemplazado por 0 y el 2 que tenemos acá es reemplazado por 1. El transformador Polynomial Features permite generar características polinomiales y sus interacciones. Específicamente, este transformador permite generar una nueva matriz consistente de las combinaciones polinomiales con grado igual o inferior al especificado como tal. Es decir, si tenemos una muestra de entrada que tiene dos dimensiones y es de la forma AB, entonces Polynomial Features generará una matriz con las siguientes columnas: 1, A, B, A al cuadrado, A por B y B al cuadrado. Para ejemplificar su uso, supongamos entonces que tenemos la siguiente matriz de enteros, la cual tiene 3 filas por 2 columnas. El constructor tiene los siguientes parámetros: degree, el cual cuando es un valor simple entero, especifica el máximo grado de las características polinomiales. También puede ser una tupla que especifica los valores mínimos y máximos de los grados a utilizar y corresponden a los grados máximos y mínimos de los polinomios generados. En nuestro ejemplo estamos utilizando degree igual a 2. Interaction only es un booleano con valor por defecto igual a false, el cual indica si se dejan únicamente las interacciones de las variables. Cuando interaction only es verdadero, únicamente se incluyen las features originales, por ejemplo x0, x1, x2, x3, y sus interacciones, sin tener en cuenta potencias superiores a 2, es decir, x0 por x1, x0 por x2, x1 por x2 y así sucesivamente. Cuando interaction only es igual a false, se agregan los términos correspondientes a las distintas potencias. Por ejemplo, si tenemos x0 y x1, tendremos x0 al cuadrado por x1, x0 por x1 al cuadrado, x1 al cuadrado y así sucesivamente. Include bias es otro parámetro booleano que por defecto es igual a true. En este caso se incluye una columna bias, es decir, el término constante en el polinomio, y en este caso ese sería equivalente a las potencias de 0. En otras palabras, tendremos una columna con unos. Para su uso, debemos entrenarlo con fit y transformar los datos con transform. Como resultado, obtenemos la matriz que aparece
a la salida de la celda 2. Con la componente powers podemos obtener las potencias de las variables involucradas. Entonces, la primera columna, que es la de unos, la constante, es equivalente a tener la potencia 0,0 en las dos variables. Luego, esta será la primera columna, la segunda columna, estas dos que tenemos acá. Luego, primera columna al cuadrado, columna 1 por columna 2, que sería esta que tenemos acá, y columna 2 al cuadrado. Por ejemplo, 5 al cuadrado, 25, que es el que tenemos acá.